a cara. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Chau Pérez, él es otorrino laringólogo. Antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando sobre el tema de la nariz, los problemas que surgen en nuestras fosas nasales, las enfermedades que nosotros muchas veces por descuido adquirimos, como por ejemplo meternos siempre, introducir el dedo en la nariz y la mano, muchos microbios, ¿no? No hacemos una limpieza correcta de nuestras fosas nasales. Así es, usualmente nuestras fosas nasales, por intermedio de las vibrisas, esos vellitos, impiden que ingresen partículas, ¿no? Y nuestra mucosa está hecha de tal manera que se pueda defender bien. Pero si nosotros introducimos cuerpos extraños, como puede ser nuestro dedo, ese sistema de defensa natural lo quebramos y podemos producir laceraciones, heridas, y por ahí pueden ingresar los gérmenes, hacernos daño los gérmenes que normalmente viven con nosotros pero que no nos hacen daño. Entonces por eso es importante no estar hurguiendo, es decir, introduciendo cosas de ellos. Hay quienes cortan los vellos de la nariz, hay personas que no quieren tener sus vellos. Los vellitos, mira, fíjense, siempre, todo en nuestro organismo es útil. Los excesos nos hacen daño. Por ejemplo, ¿no? Los vellitos atrapan, en el momento de la inspiración, atrapan partículas grandes, y es importante ese juego. Las partículas más pequeñas son atrapadas por la mucosa de la fosa nasal. De tal manera que cuando nosotros sonamos nuestra nariz, vemos que hay bastante suciedad. Ese es nuestro sistema de defensa, es extraordinario, ¿no? Entonces, los vellos tienen su importancia. Cumple su función. Sí, cumple. Ahora, igualmente cuando estos crecen en exceso ya nos molestan, pues, entonces ya cuando nos molestan hay que cortarlos, pero no significa rasurarlos totalmente, porque vamos a alterar la fisiología. ¿Y cuál es la forma de hacer el corte de los vellos? No, usualmente el exceso, cuando uno ve el exceso, ¿no? Ahora, un problema que tienen los adultos mayores es que en ellos los vellitos pues crecen con mayor rapidez por un lado y son más rígidos. Y como son más rígidos, son más molestos y producen más escozor en ese sentido, ¿no? Pero generalmente la gente joven, antes de los 40, 50 años, los vellos no molestan y estamos hechos para que no crezcan en exceso, ¿no? Y que cumpla con ¿Y cómo prevenir estas enfermedades? Bueno, las enfermedades desde el punto de vista de las fosas nasales es una buena alimentación. En esta época sugerimos, por ejemplo, aumentar la dosis de lo que es vitamina A, vitamina C. Por ejemplo, la vitamina C. ¿En qué lo encontramos? La madre naturaleza es extraordinaria, ¿ya? Cuando uno comienza a hacer la parte de lo que es psicología, dice, en esta época, ¿qué cosas sale? Naranjas, mandarinas, todo lo que es cítrico. ¿Qué es lo que tiene vitamina C? Oiga, consumamos en forma natural todos esos elementos. ¿Y si es posible todos los días o de repente nos puede causar No, otro daño? En cuanto a la vitamina C, el organismo está hecho de tal manera que cuando hay un exceso lo bota naturalmente. O sea que no se describe intoxicación por vitamina C. En cambio, la otra vitamina, que es la vitamina A, extraordinaria también, eso viene, por ejemplo, es lo que se llama caroteno, y eso viene sobre todo en los elementos amarillos, papaya, zanahoria. Entonces, en esos casos sí se describen cuando hacen exceso de intoxicación por vitamina A. Entonces, recomendamos, por ejemplo, en esta época, sus naranjas todos los días, en forma natural o como jugo. No recomiendo esos jugos artificiales, no recomiendo. Elementos naturales es mejor. Frugos, por ejemplo. La verdad no recomiendo, habiendo elementos tan naturales como la naranja. Actualmente la naranja cuesta $1, son 50 un kilo, más que suficiente su fruta. Y recomendar, por ejemplo, extracto de zanahoria, que tiene carotenos, un vaso 1 o 2 veces por semana. No más, porque si no se me ponen chinitos, se me ponen amarillos. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? ¿Y eso ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico? Por supuesto, la vitamina A y la vitamina C son antioxidantes, rejuvenecimientos, mejoran las condiciones de los epitelios de nuestra superficie. Entonces, yo pienso que con eso nuestra población se va a ayudar bastante en forma natural y en forma barata, porque es bien asequible. Entonces, sin ningún problema. Y si no tenemos pues extractor, pues rayado, pues nuestras mamás son extraordinarias, ¿no? Y doctor, ¿y qué serían los casos, por ejemplo, que las familias vivan en un lugar altamente contaminante? Por ejemplo, aquellos que viven en las márgenes de los ríos, de los cauces, la Chirana y el río Ica. Bueno, ya digamos... Ahí hay una alta contaminación. Por supuesto, que la contaminación es enorme, por eso las enfermedades tienen dos factores, ¿no? El factor de lo que es el mismo germen, el factor de lo que es el organismo, la resistencia del organismo, y el factor agresivo que es el ambiente. Por eso es que hay que cuidar mucho el ambiente. Y esto del ambiente, bueno, las autoridades
deben cuidarla y deben enseñarnos a nosotros a cuidar el ambiente. Porque si vives en estos lugares altamente contaminados, respiras ese aire contaminante, no tan solo por la nariz, sino también por la boca. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es prevenir. ¿No sería dable de repente ponerse mascarillas? Mira, yo pienso que la mascarilla es una segunda barrera. Yo pienso que la primera barrera es tener en los ambientes lo mejor limpio posible. Pero hoy en día sí. observamos que la situación no cambia, que ya cuántos años han transcurrido y las autoridades no se preocupan en limpiar las zonas, pues, ¿no? Pero fíjense, es que nosotros siempre nos fijamos en lo macro, es decir, en lo que está mucho más grande a la vista. Pero recuerden ustedes que ese macro es la sumatoria de lo micro, ¿ya? Oiga, si nosotros enseñamos, por eso yo siempre cuando en una oportunidad me dijeron, oiga, ¿usted qué ve más importante dentro del sistema estatal? ¿El sistema de educación o el sistema de salud? Yo dije, no, definitivamente educación es primero, porque la educación nos va a permitir enseñar a que no se enfermen. Entonces, definitivamente el sector de educación es primero y lamentablemente es mal reconocido, ¿no? Muy mal reconocido el sistema educativo y aquellos que hacen educación, estos profesores, pagados, considerados como, yo diría, como trabajadores profesionales de segundo y tercero, cuando en educación está la base del país. Si tenemos conciencia cívica, entonces vamos a ayudar a nuestra sociedad, vamos a protegernos nosotros mismos, vamos a contribuir con la limpieza, ¿no? Cosa que lamentablemente algunos no lo hacen. Bien, doctor, hemos hablado entonces sobre el tema de la nariz, los problemas que surgen en nuestras fosas nasales. Otro problema, sobre todo en esta época del año, de repente muchas personas están esperando las preguntas que se van a hacer en relación a la inflamación de la garganta, los problemas continuos que uno tiene en la garganta. ¿Por qué razón las inflamaciones y cómo combatir esto? Las fosas nasales, o sea, la porción nasal y la faringe actúan como un todo. ¿Ya? Cuando uno se enferma de la nariz, se va a enfermar de la garganta. De todas maneras, desde el punto de vista directamente relacionado. Prácticamente aunado, es continuación. ¿Ya? Entonces, todo proceso que conlleve un proceso de nasal o de faringe, siempre van a estar alterados los dos. ¿Ya? Entonces, los procesos inflamatorios nasales condicionan los procesos faringeos y los procesos faringeos van a condicionar los procesos. Eso es como un todo. Por eso es que ya nosotros hablamos, generalmente no hablamos nosotros de problemas de rinitis o de faringitis, rinofaringitis, como un todo. Ahora, aquí hay dos temas y nos gustaría que usted nos dé a conocer cuál es la diferencia entre la amigdalitis y la faringitis. ¿Son diferentes? ¿Es lo mismo? Ya, la faringe es la estructura que se encuentra a nivel de la garganta. En cambio, las amígdalas son esas estructuras que se encuentran localizadas a ambos lados de la misma faringe. Son estructuras de un tejido especial que su debió oportunidad servirlo para la defensa. ¿Y el tratamiento es diferente? El tratamiento ¿O es similar? Usualmente es muy similar el tratamiento. Como le digo, actúan como un todo. Indudablemente que las características de las enfermedades son diferentes, pero la estrategia de enfrentar el tratamiento es muy similar, ¿no? Usualmente la mayor parte de procesos que tenemos desde el punto de vista faríngeo en nuestra zona son de tipo viral y son de tipo de enfriamiento, de tipo alérgico. ¿Y cuán peligrosos son? Un problema de faringitis. Un problema de faringitis. ¿Qué nos puede desencadenar? Puede ser muy simple, como puede traer consecuencias que nos puede comprometer la vida. ¿Ya? Hasta ese extremo. Así es, ese extremo. Oiga, se hace un proceso inflamatorio que puede llegar a abscesos y esos abscesos puede llegar, un absceso es una colección que puede llegar a nivel del tórax mediastino, haces una MST y te mueres. ¿Ya? Entonces, yo pienso que ante este tipo de procesos iniciales hay que acudir al centro correspondiente, ¿no? Por lo general esto comienza con un malestar leve, poco a poco se va incrementando el dolor, luego ya no puedes comer porque te duele en la garganta, posteriormente viene fiebre. Fiebre por infección. Eso ya es una situación más complicada porque ya estamos hablando de una infección. Una infección, así. Pero todo proceso empieza con condiciones, ¿no? Generalmente la mayoría de procesos rinofaríngeos, incluso de problemas bronquiales, empieza con un proceso banal, que es un proceso viral. Incluso la literatura dice el 80% de los procesos de insuficiencia de procesos respiratorios actos es viral. Y hay que recordar que el proceso viral no se da antibióticos.
pero todos damos antibióticos. ¿Por Sí, qué? es cierto. Porque el proceso viral condiciona rápidamente un proceso bacteriano. Y lo que nosotros estamos atacando es que la segunda etapa que se viene en nuestro medio a veces en 24 horas. Entonces, si nosotros vamos a esperar, de acuerdo a lo que dicen los estudios, el proceso viral y no damos antibióticos, estoy seguro que la mayoría de nuestros pacientes estarían complicados. ¿Por qué? Porque influye también el medio. Hay que recordar que mucha literatura viene del extranjero, en el cual el medio es completamente diferente, ¿no? Incluso la alimentación es diferente, ¿no? La resistencia y la defensa que tenemos es diferente, ¿no? Entonces, por eso es que en la mayoría de procesos cuando empiezan, la mayoría de nosotros, por lo menos los que hacemos medicina, damos pensando en un problema viral, pero ya previniendo un problema bacteriano, y por eso que damos los antibióticos. El otro problema es que exige en nuestro país la automedicación, que es un problema muy serio. Es cierto. Y a veces... Te duele la garganta, te vas a la farmacia. Así ¿no? es. Felizmente y que ahora... allí te recetan antiinflamatorios, de repente otras pastillas que son Antibióticos, contraproducentes para la salud. Así es. Pero hay un problema bastante serio. Felizmente que ahora ya el Ministerio de Salud va a tomar acciones en el asunto, porque ya algunos medicamentos, como los antibióticos, son bastante restringidos. ¿Y por qué? Porque en primer lugar uno va a la farmacia, el farmacéutico, el que depende, le da un antibiótico, un antiinflamatorio, y el paciente, ¿qué cosa siente? Mejoría rápida. Y al tener mejoría rápida ya incumple con todo el tratamiento, de tal manera que al tener 2 días de tratamiento, el germen, como dice, el microbio queda herido y capacitado para resistir el próximo embate. ¿Y qué tipo de microbio sobre todo se aloja en la faringe? Usualmente son conocidos lo que es el Streptococcus, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, que son los comunes, casi se cubren un 70-80% de los gérmenes, ¿no? Pero el problema, como le digo, es la automedicación es peligrosa. Porque ahí ¿ya? haces resistente a estos microbios. Resistencia, ¿ya? De tal manera de que si en este momento el paciente sintió sintomatológicamente una mejoría extraordinaria, entonces como ya está bien, abandona el tratamiento, entonces este germen se recupera, pero se recupera ¿qué? Habiendo aprendido a ¿qué? A neutralizar el medicamento, de tal manera que uno tiene que dar o más dosis o cambiar la medicación. Entonces ya vienen problemas muy serios de lo que es resistencia por automedicación, que es muy frecuente, que yo espero que ahora se esté controlando. Bien, a partir de estos instantes entonces quedan las líneas aperturadas. Si usted tiene problemas en la nariz, en el oído, en la garganta, llame a este medio de comunicación al 256735. 256735, en estos momentos estamos hablando sobre los problemas en la garganta, ¿no? Que es bastante incómodo, que esto puede desencadenar en la muerte. Lo ha dicho un reconocido médico de nuestro medio, el reconocido médico, doctor Enrique Chau Pérez, otorrino laringólogo. Hay que tener mucha atención con relación a los medicamentos que nosotros consumimos. Sentimos dolor, nos vamos a la farmacia. ¿Qué nos dan? Unos antibióticos que de repente hacen resistente a los microbios y nos puede perjudicar. Tenemos comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. Bien. Vamos a recibir entonces las comunicaciones telefónicas. La gente, yo sé que hoy en día hay muchas personas que están atravesando por malestares que de repente ya no lo pueden superar, consumen de repente ciertas medicinas que no lo están favoreciendo. Recibimos llamada telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Aló, señorita, ahorita mi hijo ha chocado acá en la avenida 7 y su moto todo está destrozado. Los hijos están volados. He ido y tengo el número de placa. He ido al SAR, he pagado un precio de 5 soles y me han dado ¿cómo se llama ese papel? ¿Cómo es? Un formulario. He llevado consejo informativo, he llevado a presentarme de noche a Papona y el señor dice que mi hijo tiene que sacarse el etílico todo y entonces me dice que tengo que llevar el abajo, que está todo destrozado. ¿Cómo si mi hijo está agotado? ¿Cómo se le puede que yo voy a llevar? Con la junta de la gente me han ayudado a levantar a mi hijo y ahí tengo la placa todo del carro, simplemente porque es de mí. Ok, señora, ¿usted puede darnos a conocer su número de celular para que el equipo de prensa se comunique con usted? Dígalo, por favor, ¿cuál es? 948 Ok. 02 80 46. Bien, entonces ya se ha recepcionado su denuncia por interno, el equipo de prensa se va a comunicar con usted.
Muchas gracias por confiar en este medio de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Ok, la denuncia entonces de una moradora, de una pobladora, ha referido que sus hijos han sufrido un accidente y se está haciendo un mal procedimiento. Las autoridades parece ser que no saben cómo actuar ante este tipo de situaciones. Recibimos la siguiente llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Aló? ¿Sí? ¿Lo estamos escuchando? Hola, buenos días. ¿Qué es una consulta? Mire, la mañana tomando. Aló. Bien, se cortó la comunicación. Va a volver a llamar seguramente. Las consultas entonces, este medio de comunicación, estamos con el otorrino laringólogo, el doctor Enrique Chau Pérez. Estamos hablando sobre distintos problemas que existen, sobre todo en esta época del año. A ver, por favor, Karen u Ortiz, si nos apoyan con el teléfono para hacer una comunicación más fluida con todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Ok. Aló, muy buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, caballero, lo escuchamos. Quiero hacer una consulta al doctor Enrique, por favor. Perfecto, lo está escuchando. Doctor Enrique, buenos días. Tengo una consulta para hacerle. Mi hija sufre de rinitis. Tiene mucha deshidratación en parte de lo que es, tiene secreción, tiene dolor de cabeza y, como le digo, tiene mucha deshidratación. Quisiera saber antes de mi hija ya tiene 20 años. ¿Y hace cuántos años sufre de esto? Ya tiene ya 4 años ya. Ya, entonces, bueno, aparentemente se trata de una persona que tiene un proceso alérgico, ¿no? Y que lamentablemente los procesos alérgicos en esta época de frío son mayores, ¿no? Se incrementa. Ya, en este caso, por ejemplo, si tiene rinorrea, es decir, secreción nasal, tiene obstrucción nasal, la primera medida usualmente es mejorar sus condiciones, dar un antihistamínico, ¿no? Que en este caso se puede utilizar la cetiricina, una tableta una vez al día, por unos 4 o 5 días, mejorar sus condiciones, dar vitamina A, vitamina C, ¿ya? Y si tiene algún tipo de secreción, sí acudir para ver el tipo de secreción. Si es cristalina, creo que en 4 o 5 días va a pasar ese proceso, ¿no? Y hay que ver qué cosa es lo que está causando. De repente hay algún problema en la casa, el uso de animales, perritos, mascotas. ¿Y uno se puede curar de la alergia? Porque hay Mira, personas ya que sufren de esta enfermedad por 10, 15 y hasta 20 años. Yo creo que ya es demasiado. Mira, la alergia, como te decía, es una reacción que el organismo hace ante un alergénico. Si usted no está expuesto a ese alergeno, no va a reaccionar, ¿no? Hay que identificar entonces qué es lo que por está otro haciendo lado, daño. mejorar las condiciones del organismo para que reaccione lo menos posible. La medicación que tenemos es para que esa reacción sea atenuada. Y si las condiciones de inmunidad, es decir, de resistencia, mejoran, esa reacción va a ser menos, ¿no? Es una reacción, en realidad. Ahora, no crea que cuando hablamos de alergia es una reacción exagerada, pero esta reacción la tenemos todos. La reacción es un mecanismo de defensa. Cuando esta reacción es exagerada y nos molesta y nos altera la vida, ahí nos estamos hablando. Sí. Pero eso es normal. Bueno, hay quienes estornudan ya demasiado y por cualquier cosa, por polvo, de repente por el mismo ambiente. Así están muy sensibilizados, ¿no? Muy sensibles. Por ejemplo, el estornudo es un mecanismo de defensa, ¿ah? Pero cuando es exagerado ya cambia completamente, ¿no? Porque te cambia la vida. Y te cambia la vida. Sí, definitivamente. Bien, en el tema de la inflamación a la garganta, doctor, antes de continuar con esto vamos a recibir la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Baja por favor un poquito el volumen y nos vamos a comunicar mejor. Ok, baja el volumen. ¿Puede bajar el volumen? Ok, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Aló, buenos días. Mi consulta es, yo tengo un hijo de 7 años, pero ya va a ser casi 2 años que comenzó a enfermarse continuamente de faringitis. Así como con doctor, una complicación de la nariz y la faringitis. Pero constantemente le recetaban amoxicilina, luego estomitina, pero ese cuadro ha ido avanzando. Ya él tiene 7 años y últimamente inclusive a las 6 meses la doctora nos recetó esa penicilina de 1 millón, parece que van al hospital, andocaínica, creo que le dicen, cada mes, aunque él esté sano, pero
yo tengo entendido que eso hace daño a los huesos cuando los bebés están en crecimiento. He insistido porque él se hace tratar en esa salud. He insistido con otra doctora y la doctora se lo cambió a dicloraciclina. Total, es así que ahorita lo tengo en casa, ya tengo 3 días, porque ya comenzó a hacer el cuadro nuevamente lo mismo y a él me da fiebre sin alza. Entonces, yo no sé de qué manera, ahorita he escuchado a doctora de vitamina C, pero cuando a él le dan su indicación de prohibir cítrico, entonces no sé de qué manera poderlo ayudar. Quisiera que me dé decisión porque ya es demasiado frecuente. En el tiempo de invierno prácticamente él se la pasa ausente en el colegio porque está un mes sano y al otro mes nuevamente cae. Entonces quisiera que me ayude de qué manera puedo o darle una alimentación diferente o de qué manera ayudarlo para que él no constantemente tenga tratamiento de antibióticos. Eso es todo. Cuando nosotros hablamos pues de mejorar las condiciones con una serie de vitaminas, como la vitamina A, la vitamina C, pero hay que recordar también que hay algunos pacientes que tienen cierta alergia al proceso de vitamina C. O sea, por eso es que hay que ver, examinar, conversar y ver las condiciones. Segundo, las condiciones ambientales, ¿no? Pues a veces los niños van al colegio, los cuidamos bien en casa y de repente están en el colegio y les provoca un chupete, un helado y a un enfriamiento, viene ese proceso, ¿no? Y caen nuevamente. Y así es. Entonces, como les decía, hay varios factores. Uno, el diagnóstico correspondiente, dar el tratamiento adecuado y ver las condiciones ambientales. Pues las condiciones ambientales tanto en casa, por ejemplo, como donde va el niño. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Ok, vamos a recibir, doctor, la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Sí puede hablar un poquito más fuerte, por favor, para escucharla? Aló, buenos días. Ah, ok, por favor. gracias. Quisiera saber el consultorio del doctor para ir a visitarlo. Ok. Al final del programa vamos a dar el número telefónico. ¿Usted tiene de repente alguna consulta? Aprovecha el momento. Aló. Va a esperar al final. Ok, muchas gracias. Al final entonces vamos a dar el número del doctor Enrique Chau Pérez. Estaba mencionando que hay muchos factores que influyen, entonces en que una persona continuamente se enferme. Entonces hay que combatir eso, no hay que luchar contra eso. Como le decía, hay factores inherentes. El estado nutricional es uno de los factores del sustrato, ¿no? Pero también, como le decía, pues ya lo que es la promoción y prevención, ¿no? Y como le digo, vuelvo a insistir, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que es el hogar, los colegios, ¿no? En los colegios, oiga, se ha podido, hay estudios muy serios en el cual la educación transforma el país completamente diferente, ¿no? Si nosotros hacemos ese tipo de promoción en los colegios, pues yo he visto a los profesores que trabajen en eso. Oiga, los profesores están cerca de las costas, los centros, ahí pedir a sus centros para que vayan a hacer la charla y conversar con ellos para poder cambiar esto, ¿no? ¿Aló? Ok, tenemos la siguiente llamada telefónica. Baje por favor el volumen de su televisor para escucharla mejor. Ok, ahora sí. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, señorita. Quería comunicarle de que aquí en la avenida 7 ha habido un accidente de un vecinito y que lo ha atropellado, la camioneta se fue a la fuga y le ha dejado el triciclo todo destrozado. La vecina ha ido a Parcona y no le quiere recibir la denuncia porque quiere que le tome un examen al chico de la moto. Si su hijo está accidentado, está un poquito delicado, ¿cómo le va a tomar? En todo caso tendría que tomarle a que la atropelló y lo ha dejado botado. Se ha ido a la fuga. Esa es su única herramienta de trabajo que él tiene. Entonces, ¿cómo se puede hacer si la autoridad se hace de oídos sordos? Dígame usted. Bien. Muchas gracias, señora. Ya hemos tomado nota, ya tenemos el número telefónico de la persona que nos llamó anteriormente, que es mamá de este joven que se ha accidentado. El equipo de prensa ya se está dirigiendo al lugar. Muchas gracias a usted por participar. Avenida 7, España Reservorio, porque hay cada moto todavía botada. Ok, sabemos que por interno ya llamaron al equipo de prensa. Ya. Muchas gracias, señora. Y un jalón de orejas a las autoridades de Parcona, a los que trabajan en la comisaría. Constantemente hay muchas denuncias en contra del mal procedimiento que hacen estos efectivos policiales. Si este jovencito se ha accidentado, obviamente se va a ir al hospital y lo que necesita es que vaya a la Policía Nacional, averigüe qué es lo que ha sucedido, haga las investigaciones necesarias, pero no exigir que se vaya a hacer el dosaje etílico si ha quedado en el suelo. Por Dios, ¿qué está sucediendo? Esperemos que haya correcciones. Seguimos con el tema, doctor, el tema de los problemas en la garganta. Teníamos también ya una información por interno, lo decía una colega aquí en el canal. Ella está gestando
tiene problemas en la garganta y normalmente lo que se dice es que las personas que están en estado de gestación no pueden tomar ningún tipo de medicamento porque puede afectar el feto. Porque en cuanto a gestantes, la restricción de fármacos o medicamentos está muy restringida, ¿no? Y sobre todo lo que se llama el primer trimestre, porque hay que recordar que la etapa de gestación tiene 3 etapas y la primera etapa es de formación. Cualquier elemento que nosotros introduzcamos en la madre va a afectar a la formación, que puede producir una serie de malformaciones como dengue, etc., ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos solamente no sintomáticos, en primer lugar, volvemos nuevamente, prevención. Y segundo, presentado el proceso, sintomáticos que no van a influir mayormente, sí influyen, pero no mayormente, estadísticamente, en lo que es la alteración en esos casos, ¿no? En esos casos, usualmente si está con un resfriado, dar una serie incluso hasta los antihistamínicos, hay unos antihistamínicos de menor influencia sobre las malformaciones, como es el clorfenilamina, para el problema de dolor de cabeza, el paracetamol, que está probado que tiene muy poca influencia sobre la alteración, pero otros medicamentos, ni hablar. Por ejemplo, nosotros en cuanto a antibióticos, usualmente lo único que podemos utilizar es en este caso la penicilina, porque la penicilina no influye sobre la célula humana, solamente sobre las bacterias. En cambio, otros medicamentos sí no le podemos dar. Ok. Bien, doctor, vamos a recibir la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, doctor. Doctor, me quería, por favor, me podría orientar. Yo soy asmática crónica desde después del terremoto, pero tengo asma desde los 4 años. No sé qué creer después del terremoto, de verdad. Lógicamente, vive en la hospital regional de tercera hora y actualmente me estaba inhalando, nebulizando, mejor dicho, y lo vi a usted también. Quería saber si me podía dar una orientación más natural, porque tanto medicamento que tomo también no me afecta, ¿no? Por favor, doctor. Muchas gracias. El problema asmático es un problema bastante serio y bastante en nuestra región y en esta época sobre todo. ¿Y uno se puede curar de forma natural? Yo como médico otorrino, lo que yo puedo decir es mejorar las condiciones para que este asma no progrese o sea atenuado. Los que mejores manejan el asma son los neumólogos, ¿no? Los médicos intentan neumólogos, pero desde el punto de vista de otorrino, mejorar las condiciones, mejorar las condiciones de respiración, ¿ya? Porque la respiración bucal va a producir que se desencadene con mayor intensidad, ya que el aire entraría frío, sucio y seco, condicionaría que esto haga un proceso infeccioso y que el proceso de constricción, de falta de aire, la respiración no adecuada, se incremente, ¿no? Evitar sobre todo los procesos enfriamientos bruscos, los procesos faríngeos, los procesos nasales, para evitar que esto se desencadene, ¿no? Y medidas saludables, usualmente evitar todo lo que es comidas alergénicas. Por ejemplo, muy alergénicos son lo que es el pescado, mariscos, carne chancho, picantes. Estar en ambientes lo más limpios posibles, ¿no? Evitar la polución ambiental, evitar los famosos humos, definitivamente alejarse de las personas que fuman, ¿ya? Aunque nadie debería fumar, porque todo ya eso sabemos afecta. todo eso afecta, o sea, desencadena. Y hacer el seguimiento directamente con el especialista correspondiente, porque el asma en la mayoría de casos, bien llevado, se puede controlar. Yo no digo que curar, ¿ya? Solo control. Pero el control es como si estuviese sano, ¿no? Es como si estuviese sano con las medidas de prevención y la promoción de la salud. Perfectamente podemos sentirnos excelentes. Bien, vamos a recibir la siguiente comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. Doctor, buenos días. Tengo una consulta con usted. Tengo una nietecita de 2 años y esta vive cuando tenía 6 años empezó con sensibles en la garganta. Los padres lo llevaron al médico y el médico le diagnosticó una faringitis. La vez cada mes se enferma, todos los meses, y le dan sus medicamentos y esto le venía originando un dolor a sus pies. Hace unos meses me llevaron nuevamente a otro médico, le pusieron de medio y el médico le ha dicho que de repente le han recetado un antihistamínico y esto le ha ocasionado desgaste a sus huesitos y le está ocasionando dolor a sus huesos. Entonces ya
sabemos qué cosa hacer nosotros. Ya no sabemos porque siempre ella está con su garganta, siempre tiene depresión en su naricita y anda con ronquidos en el pecho. Le hemos visto lo que usted nos está diciendo, educación en la casa. Hemos visto de que no tenga peluche, de que no haya las ventanas, que haya ventilación y todas esas cosas, higiene, para que la bebé pueda pues, cambiar, pero no, sigue igual ahora con este frío que está haciendo todo los días. La bebé la estamos viendo peor, no sabemos qué pues hacerlo, ¿no? Quisiera escucharlo. Y gracias, Gracias a usted, señor. Mire, lamentablemente, como le decía, la mayoría de procesos son de tipo viral, que vienen por enfriamiento, ¿no? Ahora, indudablemente cuando hay un paciente que tiene un cuadro faringoamigdaliano desde el punto de vista infeccioso, por más de 3 o 4 veces por año, y hay que ir pensando en probablemente hacer una intervención quirúrgica. Probablemente eso de acuerdo de las características. Y si a eso se suman una serie de sintomatologías, por ejemplo, dolores osteoarticulares, procesos renales, procesos cartilaginosos o cardíacos, entonces en ese caso son puntos más a favor de que debe hacerse una intervención quirúrgica, ¿no? Pero yo siempre soy de los que piensa que las intervenciones quirúrgicas en la mayoría de casos es el último recurso, no es el primer recurso. Es el primer recurso que es cuando está produciendo obstrucción o cuadro sintomatológico muy aparatoso, pero si podemos controlarlo médicamente, mejor es así, y mejorar las condiciones de vida, que eso es importante, las condiciones del medio ambiente. Después ahí viene lo que es la promoción y prevención, cada rato volvemos a eso, ¿no? Sí. Entonces ese estilo de vida, oiga, a ver qué condiciones está en la vida, alguien fuma, el niñito va a ambientes donde está ese tipo de condiciones para que puedan desarrollar procesos alérgicos y como consecuencia de ese proceso alérgico por enfriamiento, procesos infecciosos y hacer cuadros agudos. ¿Cómo se hace una evaluación, doctor, para determinar que esta persona está sufriendo de faringitis? En primer lugar, empieza con la sintomatología. En primer lugar, lo ideal es hacer un control de niños sanos. Aprovechar las épocas escolares, como les digo, es cuestión de coordinar. Todo esto es decisión política, nada más. Porque los medios los tenemos. Es decisión política. Actualmente el gobierno está destinando una serie de, incluso lo que se llama la inversión por resultados. Se hacen proyectos para intervenir colegios y hacer promoción. Y eso sí es, pero ¿qué pasa? Tenemos que tener nuestras autoridades el espíritu de servicio. Y lamentablemente no encuentro el espíritu de servicio en muchas autoridades. Eso es lo que hace falta. Más bien encuentro el espíritu de servirse, que es diferente. Sí, es cierto, de llevarse los bolsillos bien cargados, ¿no? Entonces, si tuviéramos el espíritu de servicio fuera diferente. Sí, vamos con la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Diga, doctor, yo tuve un golpe en la nariz, en el tabique, y a raíz de eso se me puso la vista roja. No sé qué podría echarme en la vista para que se borre eso rojo de la vista. Tuviste un golpe en la nariz y tu vista está enrojecida. Sí. Ahora, puede haber sucedido que por continuidad haya tenido también un pequeño contusión ocular. Entonces hay lo que se llama una equimosis a nivel ocular. Indudablemente eso va a pasar, ¿no? Pero si ya presenta cierta molestia, hay que recordar que el ojo es muy delicado. Yo prefiero que en ese caso que lo vea el oculista, el oftalmólogo, ¿no? Porque hay que recordar que la afección del ojo, caramba, nos trae una discapacidad muy severa, tanto desde el punto de vista orgánico como hasta social. Entonces, en ese caso, en primer lugar, si hay una equimosis, hay que le evalúe el oculista para ver qué recomendaciones. Y hablando precisamente de evaluación, ¿cómo se hace la evaluación cuando el médico, cómo lo hace cuando busca determinar que esta persona o el paciente está sufriendo de la faringitis? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que identifica la enfermedad? Usualmente cuando viene un paciente a la consulta, sea tanto en la consulta privada como en la consulta estatal, en el hospital regional, ya vengo de una escuela en la cual si el paciente viene por un problema nasal, le examino oído nasal izquierdo. Todo paciente que ingresa al hospital regional, incluso a veces ha sido algunas críticas, ¿no? Dice, el doctor Chavo examina mucho. Y no es así, ¿por qué? Porque veo que esto es un conjunto, que de repente
yo siempre he dicho, ¿no? Los problemas de oído son secundarios a un problema nasalofaríngeo. Entonces, si ya estamos viendo ese problema, yo prefiero examinar todo, ¿no? Entonces, ahora, lo ideal, como le decía, es qué lindo sería que tuviéramos un programa en el cual a todos nuestros niños, en forma progresiva, les hiciéramos ese examen. Por ejemplo, hemos detectado en Ica muchos problemas de sordera tanto en niños como en adultos. Los adultos, caramba, me da mucha pena lo que se llaman las previacusias, la sordera por edad, pobres viejitos que se nos aíslan. Pero eso no tan solo ocurre en las personas de mayor edad, sino aquellos de 40, 50 años que ni siquiera han pasado la etapa de la tercera edad y ya me escuchan muy bien. Ahora, eso por ejemplo es problema, felizmente que ahora hay problemas de salud ocupacional, en el cual lamentablemente algunas empresas más hacen los exámenes de salud ocupacional por cumplir o por ganar dinero que por cuidar al trabajador, porque caramba, deja mucho que desear esos exámenes que están haciendo, sobre todo en lo que me refiere a lo que yo conozco en la parte auditiva. Veo pacientes que dicen normal y tienen una deficiencia auditiva, ¿no? Entonces, en los niños, por ejemplo, detectar las que se llaman las sorderas neonatales. Ahora que estamos haciendo unos estudios, estamos detectando sordos niños que tienen hipoacusia, o sea, disminución de la audición a corta edad, y actualmente tenemos equipos para detectar sordera desde recién nacidos. Sí, la tecnología es extraordinaria. Sí, mire, que el tiempo se nos ha agotado, ya son las 11 de la mañana aproximadamente, lo que me indica. El tema de la sordera, que es un tema bastante complicado, lo conversamos la próxima semana. Perfecto, muy bien. ¿Le parece? Y ojalá usted pueda venir el día viernes de la próxima semana, espero contar con su presencia, y conversamos todo lo relacionado a la sordera en niños y en adultos. El viernes sí no va a ser posible porque... Usted me dice la fecha. Si fuera antes del viernes, fuera Perfecto, mejor. hacemos la programación entonces se con coordina el y jefe de podemos- Relaciones Públicas del Hospital Regional. Perfectamente. muy Doctor, bien. las recomendaciones finales para las personas que en estos momentos tienen problemas con la garganta. Hay quienes refieren que tienen fiebre y cuando abren la boca y lo que observan es la garganta enrojecida y hasta con tacos, o sea, con pus ahí. Entonces, yo recomiendo, en esta época de frío y época escolar, recomiendo a las madres, si ustedes ven a su niño que tiene congestión nasal, está respirando por la boca, inmediatamente llévenlo al centro para que se actúe. Porque ese niño que va a respirar por la boca y va a respirar con una obstrucción nasal, ese niño en el 80-90% va a ser un